Hola, soy Mica Urdines, periodista especializada en derechos humanos. Durante los últimos 5 años recorrí el país junto a Hambre de Futuro para conocer las historias de los niños más olvidados. En este podcast voy a hablar con amigos y con distintos referentes sociales sobre lo que vi y lo que aprendí. Porque conocer la realidad nos ayuda a cambiarla. Estoy con Natalia Bruto, ella es directora ejecutiva de la Asociación Civil Mincay, que trabaja para sostener y acompañar las trayectorias educativas de los chicos de las zonas rurales, para charlar un poco sobre todos los desafíos que tienen que enfrentar estos chicos y estas familias. Un gusto, Mica, gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar un rato. Gracias por estar acá. Una de las cosas más lindas de Hambre de Futuro para mí fue poder conocer un montón de chicos y aprender a partir de sus historias. Por ejemplo, una historia que me impactó mucho fue la de NASA, que fue la primera que contamos, un chico de Río Negro del Sur que recién se pudo dar su primer ducha caliente a los 7 años en la escuela a la que iba, a la escuela del barrio. En su casa no tenía ducha caliente, ¿no? Y fue la primera vez que dije, hay gente que no tiene ducha caliente en ningún momento en su vida, ¿no? O tenés que ir a la escuela para que eso suceda. O hay gente que no tiene canilla en su casa, ¿no? Y después otra historia, la de Cami, de Piruaje en Santiago del Estero, que ella me decía que iba al baño al monte, ¿no? Y que bueno, a la noche trataba de aguantarse y si no, bueno, se tenía que levantar sin luz, capaz, ¿no? Con una linterna, con algo para salir al monte. Y todas esas historias y esas realidades no te hacen tomar conciencia de un poco cómo son las vidas en estos lugares, de la desigualdad, de tu lugar de privilegio. Y te quería preguntar a vos, bueno, ¿qué historias te fuiste cruzando vos a lo largo de tu trabajo y qué fuiste aprendiendo de esos chicos? La verdad que muchísimo. Yo creo que ahí, como vos vas diciendo, ¿no? Hay toda una Argentina que a veces nos queda oculta, quienes vivimos en las grandes ciudades o quienes hemos tenido las oportunidades de acceso más a la mano, ¿no? Por mencionar solo 2, pero está lleno de historias por ahí en Mincay. La historia de Humberto, de la cual ustedes, junto con el equipo de Hambre de Futuro, pudieron dar cuenta, es una de ellas. Humberto vivía en el cerro y para poder continuar los estudios secundarios tuvo que mudarse al pueblo que está abajo, a 5 horas de distancia a pie, para poder hacer la secundaria, porque no había en los barrios, ya se cerraba la escuela en la que debía continuarse el nivel secundario. Esa es una, ¿no? Con todo el esfuerzo de la familia detrás para que Humberto pudiera continuar sus estudios. Una familia que se tenía que separar porque la madre seguía yendo al cerro para cuidar a los animales, ¿no? Como no es solo mudarse, sino cómo sufre la familia, el desgarro. Total, y además con una complejidad de tener un hijo adolescente, con lo que eso supone, y una mamá yendo y viniendo, como vos decís, y algunas hermanas que vivan ahí abajo sosteniendo el acompañamiento y la trayectoria, y un Humberto que es el primero en su familia en transitar el nivel secundario con fines de terminarlo, ¿no? Entonces, sumamente atravesada porque cuando te cuenta sobre su vida, te cuenta que a veces el fin de semana hace las 5 horas a pie para volver a la casa del cerro y visitar a su madre, o su madre lo hace una vez a la semana para visitarlo, y vos decís, wow, cuánta dedicación, cuánto esfuerzo y cuánto sostén que hay detrás, y que uno no se entera, ¿no? O sea, esa es una historia. Y que es increíble, ¿no? Como yo me sigo sorprendiendo que hay todavía una primera generación de chicos que está terminando o la primaria o la secundaria, ¿no? Sí, de hecho, para traerles un dato de color, o sea, la mitad de las familias a las que nosotros acompañamos en Mincay para el 2022, la mitad de las familias no habían terminado el nivel primario, o sea, de la cual forman parte los becados a los que la acompañamos. Entonces, para nosotros es una realidad, por eso te digo, muy cotidiana. Y por ponerte otra historia sobre la mesa, Sabri es una joven que se recibió de profesora de lengua y literatura hace 1 año y medio aproximadamente. Hoy por hoy es parte del equipo de Mincay, fue tutora, fue becada, y es muy emocionante cuando ella cuenta su historia en primera persona, porque ella tenía que hacer 14 kilómetros desde su casa hasta llegar a la ruta para tomarse el colectivo e ir a estudiar en la facultad, ¿no? Y eso lo hacía 14 kilómetros de ida, estudiaba, volvía y hacía 14 kilómetros a pie. Y de pronto vive en una comunidad que habitualmente cuando llueve, en los últimos años todavía más, se inunda. Claro. Con lo cual,
cuando ella te cuenta que a veces hacía ese trayecto en el barro para poder llegar a la ruta y que se llevaba tal vez un calzado o una muda de ropa para cambiarse, vos decís, wow, qué distancia entre lo que afortunadamente yo tuve que transitar estudiando cuando pude, porque yo me tomaba, no sé, un colectivo, un subte y caminaba 15, 20 cuadras para llegar a la universidad. Ella hacía eso solamente para llegar a la ruta y tomarse un colectivo, ¿no? Y se recibió, y si vos le escuchás hablar de su profesión y de lo que hoy ejerce, y cómo la literatura es una puerta para conocer el mundo, vos decís, yo no tengo nada que ofrecerle a esta mujer. O sea, realmente ella tiene para enseñarme a mí, ¿no? Entonces digo, de esas historias estamos llenos, solo que a veces no tenemos la posibilidad de darles el micrófono a todos, ¿no? Entonces, nada, agradezco este espacio porque en cada lugar donde trabajamos esas historias existen, solo que tal vez o los chicos son tímidos y como es su cotidianeidad no lo cuentan, o lo dan por sentado, ¿no? Uh-huh. Entonces, está en nosotros poder resignificar y traer eso a la mesa y con el valor que eso tiene. Pensando un poco en esto que vos decís, ¿no? De lo que no sabemos de las realidades de estos chicos, yo aprendí un poco sobre todos los obstáculos que tienen, ¿no? Como, bueno, esto de la distancia, del factor climático, de que a veces no hay transporte escolar, de que no hay escuela en los lugares en los que viven, de que a veces tienen que trabajar, ¿no? Como un poco qué es lo que no sabe la gente o la audiencia sobre la realidad de estos chicos. Yo creo que de todo, depende mucho de con quién hables, pero por empezar, damos por sentado que hay una cuestión de que los chicos tal vez no llegan a la escuela o están en la edad del pavo, en la secundaria, entonces que no la transitan de la manera que desearíamos porque no quieren. Bueno, gravísimo error, o sea... Primer prejuicio. Los chicos no quieren estudiar. No quieren estudiar. En segundo lugar, también hay que decirlo, yo creo que estamos desconociendo la crisis que atraviesa la educación, ¿no? O sea, la escuela era una institución que brindaba prestigio, brindaba herramientas y más, y eso hoy por hoy está en debate, en la agenda, ¿no? Como uno de los problemas, y eso se les hace cuerpo a los chicos. Es difícil sostener la escolaridad a veces, si no entendés bien para qué, si de pronto quien logra un empleo que la pega, tal vez hizo un camino muy distinto, y en donde también no dejan de ser adolescentes, y así como tal vez quienes nos escuchan tienen un hijo o una hija adolescente y se pelean a diario porque, no sé, porque quiere salir o lo que sea, en los contextos rurales la adolescencia también tiene sus particularidades, pero está. Y es un desafío, como cualquier familia, criar un adolescente. Y además en el contexto rural se suma la distancia que vos la mencionaste, los factores climáticos que a veces inciden, la falta a veces de transporte o de infraestructura que acompañe esas trayectorias escolares, y algo que quizás es un punto más de dolor, que es la necesidad temprana en los jóvenes de empezar a hacer o tareas de cuidado en el hogar o trabajo temprano, porque el hogar necesita que haya una fuente más de ingreso. Sí, ¿no? Es o comer o estudiar a veces, ¿no? Exacto. Entonces todo eso hace muy distinta la experiencia de alguien que educa en una ciudad, por ejemplo. Porque realmente tener una bicicleta o no en estos lugares hace la diferencia para poder llegar a la escuela, o de pronto saberte acompañado por alguien, o que alguien te pregunta realmente cómo estuvo tu día en la escuela, te hace la diferencia, porque por ahí tu jardín es el monte, el cerro, tus mascotas son las ovejas o un caballo, y realmente puede ser muy solitario también a veces en los contextos rurales el transitar la adolescencia para los chicos, ¿no? Entonces, es muy diferente a lo que vemos en las ciudades, ¿no? Donde tal vez las complejidades son otras. Quizás acá los chicos tienen que saber que no están solos, tienen que poder encontrar con quién validar eso que están pensando, que están sintiendo, porque por ahí en la ruralidad también aparece un factor más de el respeto, son como un poco más tímidos a veces, más resguardados, entonces el que te cuenten qué les está pasando lleva todo un proceso de elaboración muy diferente. Ahora que decís eso de poder hablar, ¿no? Y de los factores también de dejar la escuela, me acuerdo el caso de este chico que conocimos con ustedes que no quiso dar la nota
por eso no voy a decir el nombre, pero que sufría mucha situación de discriminación. Me acuerdo la hermana también nos contó que le decían india o que le decían que había bajado de los cerros, ¿no? Digo, y él quería dejar la escuela, ¿no? Entonces, como también hay otros factores que tienen que ver con lo cultural, con lo difícil de transitar la adolescencia, cuestiones de bullying, de discriminación, ¿no? Como en estos contextos que también deben ser como muy difíciles de abordar. Sí, y a veces hay cosas que también por preservar la identidad de la familia uno no cuenta, pero a veces, no es el caso de este joven que vos contás, pero a veces hay cuestiones de violencia de género, o hay contextos de haber perdido un familiar del núcleo familiar, un hermano, una madre, un padre, muy sentido, y son cosas de las cuales, como a todos, nos produce dolor hablar, y eso está en la biografía de cada joven, ¿no? Y se le hace realidad al momento de decir por qué priorizo la escuela o por qué no, si me está pasando todo esto, ¿no? Entonces, son entornos muy complejos y en donde a veces la soledad es el denominador común, ¿no? Por eso también es importante el sostén, no solo de la escuela, sino de todo lo que podamos tejer a nivel de comunidad, ¿no? Así que bueno, eso es otro factor que también complejiza la trayectoria educativa de los chicos, ¿no? En estos contextos, a veces se dan como situaciones, a mí me pasó mucho decir, como no puedo creer que esto pase hoy en la Argentina, ¿no? Como situaciones desde el chineo hasta situaciones de gente que literalmente no tiene para comer o que se muere deshidratada, ¿no? Como situaciones que vos estás ahí, las vivís y decís, ¿y yo qué hago con esto? ¿No? Como, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? La frustración, la indignación, ¿no? Como, ¿qué situaciones viviste o qué situaciones todavía te pasa que decís, esto no lo puedo resolver, ¿no? Como cuentas pendientes. Mira, hay un niño al que conocimos hace muy poquitos meses y probablemente lo bequemos el año que viene porque nuestro ciclo va de año a año, en donde es un joven que tiene 13 años y nos encontramos que iba intermitentemente a la escuela, muy recientemente empezó en una escuela en donde trabajamos, y cuando conocemos un poquito más de la historia, la directora nos cuenta que tiene un problema de desnutrición, le detectaron, y cuando tomamos conocimiento un poco de su realidad, vimos que estaba viviendo solo con su papá, que estaba atravesando un problema de salud muy serio, y él se estaba haciendo cargo de lo básico del hogar, y era una casa desprovista de muebles, o sea, totalmente despojada. Vos no entendés cómo llegaron a esa situación, o qué pasó, qué parte de la historia todavía no conocemos, porque es imposible que hayan podido llegar hasta acá con ese nivel de complejidad de salud. Y cómo nadie lo vio. Y cómo nadie lo vio. Entonces, en pocos meses vos tenés que tratar de salir a atender no solo la urgencia, sino también empezar a pensar un poquito más en su mediano y largo plazo, porque ese niño, porque no deja de ser un niño, necesita ese acompañamiento, y en una etapa tan clave, recién está empezando su secundario. Para que ese niño tenga una oportunidad o algunas oportunidades, hay que entramar con otros algunas necesidades básicas que tienen que estar cubiertas. Entonces, aunque todavía no esté en uno de nuestros programas, rápidamente nos ponemos a tono para acompañar lo que la escuela nos va diciendo, lo que nos van completando de la historia de la familia, y poder empezar a escucharlo a él. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Y qué sueña? Porque no nos olvidemos que esos chicos, no es que por tener muchas necesidades básicas no resueltas, no tienen sueños, no tienen aspiraciones o no tienen ganas, ¿no? Entonces, convive todo eso, Mica. Esa historia me impactó muy recientemente porque es de ahora, pero pasa muy seguido, tal vez no con este grado de vulneración, pero sí historias que te sorprenden y te descolocan, y rápidamente tenés que salir a atender con otros que tal vez exceden a las herramientas que vos tenés, pero hay que salir a tejer redes y trabajo conjunto con otros, ¿no? Porque se juega la vida de esa persona en el medio. Obvio. ¿No? Yo siempre me pregunto, digo, ¿cuántas de estas no estamos viendo? ¿No? Como esa desesperación. Y la que ves, decís, hago todo lo que puedo, y un poco te queda con la sensación de que no alcanza, ¿no? Como, sí. Estás haciendo algo y está bueno, pero bueno, siempre como esa... Mira, este año empezó como becado Jairo, un joven que se decidió a estudiar para ser ingeniero agrónomo. Y lo que hicimos fue conectarlo con un ingeniero agrónomo de una empresa allá en Tucumán, para que pudiera ir conectándose de a poco con lo que implica su futuro profesional. Y fue sumamente hermoso porque el mentor, le llamamos a este rol, le contaba, mira, para mí no fue fácil para nada la universidad, al contrario, fue muy difícil. Y le contó todas las complejidades que él fue atravesando para poder transitar los estudios.
Y a Jairo le sirvió un montón, porque a Jairo no le fue bien en este primer año de la facultad. Pero si vos ves la voluntad y las ganas que él tiene de seguir formándose, están intactas como el primer día que inició, ¿no? Entonces, escuchar a alguien que te dice, mira, la verdad que esto no es sencillo. O sea, va a tener muchas piedras en el camino, pero vos dale, porque si yo lo pude lograr con todos estos obstáculos que transité, vos vas a poder hacer el camino. Que un examen no te tire para abajo, que fallar en un resultado, una materia, sea un aliciente para encontrar las fuerzas para estudiarla con un redoble de apuesta y buscar la ayuda que necesitas para probarla. Teniendo en cuenta que la brecha educativa de los chicos de estos contextos, ¿no? Es enorme. Enorme. Me acuerdo de algunos casos de unos chicos que me decían, yo fui a la universidad y no sabía ni de lo que hablaban, no entendía ni los autores que mencionaban, ni las materias, ni los... O sea, el primer año fue como de introducción, como para ver dónde estaba el aula, qué significaba un examen, promocionar, ¿no? Como que hay toda una cultura de lo educativo, ¿no? De lo que es la cultura universitaria, que muchos de estos chicos, porque como dijimos antes, los padres no terminaron ni la primaria, no tienen. Entonces poder tener un referente, un tutor, ¿no? Como digo, yo creo que todos podemos ser tutor de alguien. Obvio. ¿No? Todos tenemos esa capacidad. Obvio. Es cuestión de dedicarle como el tiempo y poder ser referente de algún chico que justamente lo que necesita es más acompañamiento. Sí, es clave esto que vos decís. De hecho, este año, por ejemplo, los jóvenes que necesitaban apoyatura, tal vez tuvimos que salir a buscar algún profe o alguna profe particular en algunos contenidos específicos, porque también necesitan ayuda Claro. y refuerzo. No es solamente el estar y el incentivar, ¿no? Claramente hay una cuestión de contenidos a reforzar. Y por otro lado, en relación a esto que decís, es muy lindo que a mitad de año nosotros solimos hacer un mes en el que trabajamos orientación vocacional con los chicos de nivel secundario y tratamos no solo de trabajar en el aula de las escuelas, no solo con los becados de MINCAI, sino con toda la matrícula que tenga la escuela. Este año organizamos una visita porque una de las universidades nacionales en Tucumán hacía una expo para que los jóvenes se acercaran y conocieran la oferta académica. Y fue alucinante porque les voló la cabeza decir, pará, esto está relativamente, no a tantos kilómetros de donde vivo. Se puede. Claro, está cerca esta oportunidad de poder iniciar una carrera de este estilo, ¿no? Entonces, esas llamitas, viste, que se van prendiendo, es el camino para poder acercarlos. A veces las distancias, por ejemplo, hasta las universidades están lejos, entonces tenemos que acompañarlos en que puedan hacer un proceso en donde también hay que acompañar a la familia, lo que implica que un joven se pueda trasladar para poder estudiar, ¿no? Es un montón, para algunos es la primera vez de familias vivir que además solos. necesitan que esos chicos trabajen, ¿no? Para Exacto. poder sobrevivir. Entonces Exacto. tienen que decir, bueno, no puedo apostar por el estudio porque necesito que laburen en el campo conmigo. Exacto. Entonces digo, es todo, acompañar todo ese entramado para nosotros es clave, porque es esto, es lo que hace posible el que alguien pueda estudiar, ¿no? Si vos pensás en tu historia o yo en la mía, yo no podría haber estudiado, o sea, yo me recibí de socióloga, digo, para quien no sabe, yo no podría haber estudiado sin una mamá, sin un papá que me hubieran preguntado, cuestionado cosas, acompañado desde su humilde relato. Mi mamá era docente y mi papá era panadero devenido en comerciante. Yo recuerdo que cuando, una nota personal, pero cuando le conté que iba a estudiar sociología, mi papá me dijo, ¿y de qué vas a vivir? ¿Con qué, Claro. qué vas a trabajar? ¿No? ¿Eso con qué se come? Claro, y era un hombre que venía de una historia ligada al campo Claro. en su adolescencia. Entonces, es re lógico esa pregunta, más allá de alguien del mundo rural como papá que tuviera esa inquietud, ¿no? Y en general en las familias en las que acompañamos a los becados sucede lo mismo. ¿Para qué va a estudiar? ¿Qué va a hacer? ¿Cuándo esto le va a reportar un beneficio, no? Y es muy lindo cuando te das cuenta, por ejemplo, que una de las hermanas de Humberto, a partir de las repercusiones de esa nota que ustedes le hicieron, ahora retomó la escuela secundaria en una nocturna, ¿entendés? O de pronto cuando yo hablo con el primer egresado de estudios superiores de MINCAI, que Gonzalo de paso le mandamos un beso si escucha esto, donde él está acompañando a su hermano ahora para que pueda hacer un estudio universitario. Sí, es una semilla en toda la familia. Exacto. No es solo en el O sea, chico. es entender que lo que vos iniciás hoy es un camino que, no sé, tenés que esperar generaciones para ver los resultados, ¿no? Y que están ahí, solo que uno no se puede apropiar de tu historia, Obvio. lógicamente. Pero esa llamita que acompañaste, bueno, después es una fogata, ¿viste? Me acuerdo de la hermana de Humberto que decía que todos apostaban porque Humberto terminara porque ella estaba tratando de conseguir trabajo y no conseguía, ¿no? Correcto. Como el valor de tener el título, ¿no? Como que el Sí. título
Digo, en esos contextos que a veces no tiene tanto valor el título porque tienen que hacer trabajos vinculados con la tierra, ellos ya se habían mudado al pueblo y entonces en el pueblo el título era como que para cualquier trabajo te piden el título. Sí. Entonces, bueno, que ahora me cuentes que esté estudiando, Sí, tiene sí. que ver con ese recorrido, ¿no? Que también cultural. Correcto, correcto. Y también algo que aprendimos que no es exento en los entornos de la ruralidad es que el título es necesario, pero no suficiente, ¿no? Ujú. O sea, hace poco diseñamos un programa para acompañar a los chicos a que puedan incorporar habilidades digitales, distintas cosas, porque prácticamente para cualquier trabajo y por hoy te piden, no sé, saber mandar un mail o abrir algo o... Sí, computador en estos contextos, No, olvidate. no, Algunos no tienen ni luz. no, claro, pero por ahí un celular hay en la Mm. casa, ¿viste? Entonces poder hacer una serie de talleres en donde digamos, bueno, si te llaman para un trabajo, ¿qué contás de vos mismo? Hace poco alguien me decía que como anécdota para entrevistar a alguien, habían hecho un proceso de selección y un joven mandó a la mamá, ¿no? Y de pronto decía, claro, porque ¿quién iba a hablar mejor que su mamá para hablar por un puesto de trabajo? Bueno, son todas cosas que tal vez en el mundo rural hay que trabajarlas Claro. y decir, esto es lo que vale la pena que vos sepas, cómo me presento un trabajo, qué cuento de mí, en qué me reconozco hábil. Sí, son lógicas que no tienen. Exacto. Entonces digo, si nosotros queremos acompañar a esos chicos para que se inserten en el mundo del trabajo, hay que acompañarlos desde un montón de lugares que para nosotros tal vez son habituales o no sé, comunes, y para ellos son totalmente ajenos, ¿no? Entonces, bueno, diseñamos un programa en donde a través de talleres los vamos acompañando en esto. Bueno, ¿para qué me siento hábil? ¿En qué soy buena? ¿En qué me gustaría trabajar si pudiera elegir, no? Y a partir de ahí vamos trabajando distintas cosas de reflexión personal, distintas cuestiones de acercar al mundo del trabajo. ¿Dónde busco un empleo cerca de la comunidad donde vivo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué emprendimiento puedo lograr si quiero ir por ese camino? ¿Cómo mando un mail? ¿Qué hago? ¿No? O sea, distintas cosas. Y si me llaman para una entrevista en la comunidad de al lado o en el otro lugar porque hay una pyme o algún negocito, ¿cómo me voy vestido? ¿Qué digo? ¿Qué cuento de mí? ¿No? No sé, recuerdo hace un tiempo una vez, una de las chicas se había recibido y la llamaron para una primera entrevista en el pueblo cercano. Y claro, decía, nunca fui a una entrevista de trabajo. Obvio, claro. Entonces fue una Ni llamada. ella ni nadie de su familia, capaz. Exacto. Entonces ella había tenido durante un tiempo una despensa en el pueblo y ella ni siquiera lo consideraba como la posibilidad de trabajo. haber gestionado Claro. un negocio. Entonces charlamos 1 hora y media por teléfono para contarle qué cosas estaba bueno que ella compartiera esa experiencia, porque para ella ni siquiera tenía valor. Claro, eso. que ya tenía habilidades, ya tenía Exacto. experiencia. Bueno, ayudarlos a descubrir eso, como eso sí es común a cualquier joven de cualquier ciudad, es un camino que en general lo hacemos quienes estamos cerca de los jóvenes, o un familiar, o mamá o papá si tenés la suerte, o una tía, un tío, alguien, un tutor, un docente, alguien que te va acompañando en que el camino lo vayas encontrando, ¿no? Porque cuando sos adolescente, sos joven, y el mundo es extraño, es incierto, es complejo y encima hay riesgos o peligros por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar lo que quiero, que lo estoy descubriendo, lo que necesito, lo que eso me va a permitir vivir el día de mañana? Es un montón para un joven eso. Sí, en y cualquier ahora que contexto. decís eso de qué es lo que quiero, algo que a mí me sorprendió mucho de las historias de los chicos de las zonas rurales, es que en general sueñan con ser algo que conocen, ¿no? Que tienen cerca de la comunidad. Entonces, la gran mayoría quería ser policía o gendarme, Correcto. diría que el 90%, algunos maestros, otros veterinarios, y algún médico, enfermero, digamos, que son las únicas profesiones que tienen más o menos cerca, ¿no? O bueno, dentro de maestro, bueno, como Humberto, profesor de matemáticas, ¿no? De biología, bueno, como... porque algo que nosotros nos preguntamos mucho con Hambre de Futuro fue como, bueno, ¿hasta dónde puede soñar un chico de estos contextos? ¿No? Como, bueno, ¿puede soñar con la universidad o no está dentro del radar? Y cuando sueña con una profesión, ¿con qué sueña? ¿Sueña con ser astronauta o eso ya no está dentro del radar? ¿O con ser escribano o no conoce que existen los escribanos? ¿No? Como, ¿lo ven eso ustedes? Sí, de hecho, esto que decís es clave, uno no puede elegir lo que no conoce. O sea, ¿cómo elegís sobre algo que no sabe ni que existe? Por eso nosotros para hacer los talleres de orientación vocacional nos damos un taller, damos todo un mes, en donde no solo charlamos sobre qué profesiones, qué oficios, qué cosas existen, sino también cerca de donde yo vivo, dónde se pueden estudiar estas cosas, o a 1 o 2 colectivos de distancia, ¿no? Como para
entender que no todo queda tan lejos también. Y por otro lado, en relación a esto que vos decís, es muy lindo porque en el taller de orientación vocacional tratamos de encontrar testimonios, videos de personas que o sean de las comunidades donde ellos están creciendo o de las zonas cercanas y donde cuentan su historia sobre qué hicieron. O sea, que digan yo también puedo. Entonces, yo creo que eso tiene mucho valor en sí mismo, poder hacer que vean ejemplos cercanos en donde alguien, ok, le costó un montón, tuvo que lidiar con prejuicios, con dificultades. Bueno, eso es parte de la vida, aquí y en un contexto rural también, ¿no? ¿Te pasa después de estar varios días conociendo estas historias, algunas que son como bastante difíciles, que te cueste la vuelta, el volver a tu casa, comparar, Sí. decir, bueno, mis hijos están en esta situación, los chicos que yo conozco están en otra, ¿cómo lidias con eso? Sí, se lidia como se puede, por suerte hay mucho amor de la familia que también contiene y acompaña, porque es duro, o sea, cuando vos visitas estos contextos y después volvés a tu casa con agua caliente, con una cama cómoda, con las 4 comidas garantizadas y Podés elegir qué comer. podés elegir, podés prender la tele, podés poner la radio y elegir todo el tiempo, te das cuenta que la posibilidad de elegir que vos das por sentado no es para nada natural o no está garantizada para todos. Y ahí reparás en lo afortunada que sos o el privilegio que tenés y que debería ser algo de moneda corriente para todos, ¿viste? Yo soy mamá hace muy poquito, Felipe tiene 10 meses y pienso todas las oportunidades que yo le estoy pudiendo brindar y las bases que estoy pudiendo ofrecerle para que él inicie su camino y pienso para cuántos de estos chicos eso fue mucho más difícil y cuántos probablemente se quedaron en el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno no solo valora desde otro lugar, sino que aprende a juzgar menos a esas mamás, a esos papás, porque todos hacemos lo mejor que podemos para nuestros hijos desde el lugar y con las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces uno empatiza desde otro lugar. Y sí, no dejo de agradecer todos los días por la oportunidad de bañarme con agua caliente y de leer un libro, de elegir qué comer y tener acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Así que sí, es volver, pero sabiéndote muy afortunada. Y la última, ¿qué te da esperanza? Y cada historia de esos chicos es indefectiblemente un combustible enorme, ¿no? Y hace poco hablaba con alguien que, además de ser donante voluntario y me está ayudando a mí en temas de gestión, y además de que vive en Tierra del Fuego, o sea, que no conoce la realidad de las comunidades y con todo ese federalismo que nos atraviesa, yo le decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me ayudás en este proceso? Y me decía, mira, yo ya tengo mi empresa, tengo mis procesos, ya estoy de vuelta, mis hijos ya son grandes, yo siento que le tengo que devolver algo a la sociedad y qué mejor que hacerlo a través de organizaciones como Minkai, ¿no? Y cuando vos escuchás eso, decís, yo no puedo no estar a la altura de esto, o sea, así que redoblás la apuesta, ¿viste? Ya sea un voluntario, un joven, un docente, que también hay que decirlo, muchos que ponen hasta lo que no tienen al servicio de los chicos, vos decís, bueno, esto me da Somos vida. muchos. Somos muchos, por ahí muy silenciosos o muy anónimos. Por eso para mí el espacio Hombre de Futuro está buenísimo, porque le da voz a esos seres que andamos por ahí, que no somos tan conocidos, pero eso te da mucha esperanza y mucha fuerza para seguir, ¿no? O sea, que vale la pena el camino. Buenísimo. Muchísimas gracias. A vos, Mica, como siempre.